En el vasto panorama de la historia bíblica, el profeta Ezequiel emerge como una figura notable, cuyo ministerio y visión profética dejaron una marca indeleble en el pueblo de Israel durante el período del exilio en Babilonia. Su historia, narrada en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, ofrece una ventana fascinante a su vida, su ministerio y las profundas revelaciones divinas que recibió. A lo largo de este extenso análisis, exploraremos la vida, el mensaje y el legado perdurable del profeta Ezequiel, destacando su papel como portavoz de Dios en tiempos de tribulación y su visión única del plan divino de redención. El profeta Ezequiel vivió en un momento crucial de la historia de Israel, marcado por la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo judío a Babilonia. Este periodo de exilio fue un momento de profunda crisis espiritual y nacional para Israel, ya que enfrentaron la devastación de su tierra, la destrucción del templo y la pérdida de su identidad como nación elegida de Dios. Fue en este contexto de desolación y desesperanza que Ezequiel fue llamado por Dios para ser su portavoz y mensajero entre el pueblo exiliado. Su ministerio profético no solo se desarrolló en medio de la adversidad y el sufrimiento, sino que también ofreció esperanza y consuelo a un pueblo afligido por la pérdida y el destierro. El libro de Ezequiel comienza con una descripción detallada del llamado profético de Ezequiel en el 5º año del exilio del rey Joaquín. Ezequiel tuvo una visión sobrecogedora de la gloria de Dios, que descendió sobre él en forma de un carro celestial, rodeado de seres vivientes y ruedas fulgurantes. En medio de esta visión celestial, Ezequiel escuchó la voz de Dios que lo llamaba a ser su profeta y mensajero entre el pueblo exiliado. El llamado de Ezequiel no solo lo equipó con una autoridad divina para proclamar la palabra de Dios, sino que también lo capacitó con visiones proféticas extraordinarias que revelaron el plan divino de redención y restauración para Israel. Estas visiones, que se encuentran dispersas a lo largo del libro de Ezequiel, ofrecieron una visión profunda de la gloria de Dios, el pecado del pueblo, el juicio divino y la restauración futura de Israel. El ministerio profético de Ezequiel fue multifacético y abarcó una amplia gama de temas, desde la denuncia del pecado y la injusticia hasta la proclamación de la esperanza y la restauración. A lo largo de su ministerio, Ezequiel actuó como un intermediario entre Dios y el pueblo, transmitiendo fielmente los mensajes divinos y exhortando al arrepentimiento y la fidelidad. Una de las características distintivas del ministerio de Ezequiel fue su uso de símbolos y acciones simbólicas para comunicar sus mensajes proféticos. Por ejemplo, construyó maquetas de Jerusalén y el templo para representar el juicio venidero sobre la ciudad y el santuario debido a la corrupción y la apostasía del pueblo. Estas acciones simbólicas no solo captaron la atención del pueblo, sino que también ilustraron vívidamente las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento y restauración. El libro de Ezequiel está repleto de visiones proféticas extraordinarias que ofrecen una visión fascinante de la gloria de Dios y el plan divino de redención. Desde la visión del carro celestial en el primer capítulo hasta la visión del valle de los huesos secos en el 37º capítulo, las visiones de Ezequiel ofrecen una ventana a lo sobrenatural y revelan aspectos profundos de la naturaleza y el propósito de Dios. Una de las visiones más impactantes de Ezequiel es la visión del Valle de los Huesos Secos, que representa la restauración espiritual de Israel a través del poder del Espíritu Santo. En esta visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu al valle lleno de huesos secos, donde presencia el milagroso renacimiento de los huesos que cobran vida y se convierten en un vasto ejército. A lo largo de su ministerio, Ezequiel proclamó audazmente el juicio venidero de Dios sobre Israel debido a su pecado y rebelión, así como la promesa de restauración y renovación para aquellos que se arrepintieran y volvieran a Dios. Sus predicciones del juicio incluyeron la destrucción de Jerusalén y el templo,
así como el exilio del pueblo a tierras extranjeras como castigo por su infidelidad. Sin embargo, en medio de las profecías de juicio, Ezequiel también ofreció palabras de esperanza y consuelo para el pueblo exiliado. Profetizó sobre la restauración futura de Israel, la renovación espiritual del pueblo y la presencia continua de Dios en medio de ellos. Sus visiones de un templo restaurado, un nuevo pacto y la presencia gloriosa de Dios entre su pueblo ofrecieron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del exilio. El libro de Ezequiel concluye con una visión de la restauración final de Israel y la presencia perpetua de Dios en medio de su pueblo. Aunque no se registra la muerte de Ezequiel en las Escrituras, la tradición judía sostiene que murió en el exilio en Babilonia, habiendo cumplido fielmente su llamado como profeta y mensajero de Dios. El legado de Ezequiel perdura en la historia de Israel y en la tradición judía como uno de los profetas más importantes y respetados del Antiguo Testamento. Su ministerio y sus visiones proféticas han dejado una marca indeleble en la fe judía y cristiana, y su mensaje de arrepentimiento, restauración y la gloria de Dios continúa resonando en los corazones de los creyentes hasta el día de hoy. La vida y el ministerio del profeta Ezequiel ofrecen una ventana fascinante a la experiencia del pueblo de Israel durante el período del exilio en Babilonia. Su llamado profético, su ministerio multifacético y sus visiones extraordinarias revelan la fidelidad y el poder de Dios en medio de la adversidad y la tribulación. Que el ejemplo de Ezequiel nos desafía a permanecer fieles a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Que su mensaje de arrepentimiento, restauración y la gloria de Dios nos inspire a vivir vidas de fidelidad y devoción a Dios en todo momento y en todas las circunstancias. Que su legado perdurable continúe siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes de todas las generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si te ha inspirado este video, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte para seguir nutriendo tu alma con contenido espiritual. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte tus pensamientos, experiencias y peticiones de oración en los comentarios. Aquí, en Raíces Espirituales, creemos en la fuerza de la unión y el apoyo mutuo en nuestro viaje espiritual. Continúa cultivando tus raíces espirituales y recuerda que cada paso en este camino sagrado es una oportunidad para crecer en amor y comprensión. Hasta nuestro próximo encuentro.